hasta la tasa desde sus inicios. Mi abuela, una de las primeras presidentas de FEDOMUS para el Cibao. Mi papá, uno de los guardaespaldas, por decirlo de una manera, ayudantes civiles de don Antonio Guzmán. Ujú. Mi abuelo, dirigente sindical de UNACHOSIN, que el que Sí. conoce la historia de los sindicatos y de la UAS sabe que era el sindicato que estaba más cercano al PRD y era el que se encargaba de sacar a los muchachos de la UAS cuando habían problemas. Entonces, en ese momento, yo ya como secretario general de la Juventud a nivel nacional de ese partido, me fui a estudiar a Francia. Sí. En Francia, por unas situaciones que tuve allá, caí en desgracia, por decirlo de alguna ¿Con el manera. partido? No, 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 simplemente la cosa no estaba fácil. Ah, Francia era muy caro, yo me tú mudaba no, con mi te está, hermana. no en desgracia, caíste en olla. Exactamente, una olla terrible. Y resulta que un Reinaldo Pared Pérez, Charlie Mariotti y don Carlos Morales Troncoso, con quienes yo tenía Buenas una relación de relaciones. amistad, pues lograron ponerme un nombramiento en la embajada. Y yo empecé a trabajar en la embajada hasta que el embajador decidió que yo no tenía la posibilidad de estudiar y de trabajar en la embajada al mismo tiempo. Eso ya es historia patria. Sí. Cuando yo regresé a la República Dominicana, recuerdo que me acerqué a un compañero del Partido Revolucionario Socialdemócrata y le dije cuáles son las acciones que vamos a tomar ahora en 2008. Ujú. Y él me dijo, no, 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 tranquilo, no hay nada que hacer porque vamos a aliarnos con el PRD otra vez. Yo dije, no, pero si esto es más de lo mismo, yo Te entonces fuiste. me voy. Ujú. En ese momento que me voy, me contratan, me mandan otra vez para el exterior y cuando regreso me contratan en la Asamblea Nacional para la reforma constitucional del 2010. Y ya ahí ya trabajaba con el equipo de senadores Ujú. y diputados del presidente Danilo Medina, que en ese tiempo era minoría dentro del PLD. Cuando termino esa labor, me contratan en la Fundación Global como coordinador del ala legislativa del Observatorio Político Dominicano Ujú. y yo seguí trabajando con el presidente Fernández. Nunca me inscribí en el PLD, entendía que era una persona cercana al PLDismo por la vía de Leonel Fernández, pero llegó un momento en el que yo me di cuenta de que en el PLD se hacía muy difícil escalar tú siendo joven y que eran muchas las cosas que tenías que hacer. Yo respeto muchísimo a todo aquel que ha permanecido en el PLD, la mayoría de mis amigos están ahí. Yo simplemente no vi futuro para mí, Ujú. porque Cuando tú dices que no viste futuro, ¿te refieres a la posibilidad de llegar a una posición o, o crecer dentro del propio partido que te permita llevar las ideas o hacer realidad las ideas que tú tienes? ¿A yo eso que tú diría te la refieres? candidatura, una A candidatura, una no una candidatura. posición, porque posición yo pude haberla tenido, de hecho la tuve y ahora pudiera tenerla también sin ningún problema, no creas. Yo no es que soy considerado completamente una persona enemiga del gobierno, aunque mis posiciones son sumamente férreas y fuertes. Lo que a mí me pareció fue que en el Partido de la Liberación Dominicana se tenía demasiado pendiente el tema de la disciplina y la disciplina la habían mal entendido o mal comprendido y se entendía que disciplina era quedarse callado. Ujú. Cuando yo veía corrupción en el mismo gobierno del presidente Fernández, yo me quejaba y me decían, tienes que permanecer callado porque es del partido. Pero parece que te quejabas menos. No, que Eh, no tenía en ese tiempo quizá, la bueno, la exposición social que visibilidad, yo ok, tengo claro, ahora. claro. Porque luego de que yo estoy, por ejemplo, en Telenoticias con Roberto Cavada, yo empecé a crear un nicho en esa comunicación, luego de que yo empiezo a hablar de corrupción y a hablar de ciertos temas en los que yo pongo el dedo en la llaga. Pero dentro del PLD, yo sé que ya tú no tienes nada que ver con el PLD, tú no eres del PLD, ni te interesa hacerlo por ahora, ¿verdad? Sí, Pero, claro, porque puede pasar que el PLD se convierta en otra cosa y tú sí. quieras hacer. Pero por ahora tú no tienes esos planes. No, no tengo esos planes. Dentro del PLD ahora mismo hay dos corrientes. Así Como es. un ciudadano totalmente imparcial en este caso, ¿con cuál corriente tú te podrías identificar más de a lo interno del PLD? Es que hace quizás un año tú me hubieses preguntado lo mismo, yo te digo con la corriente de Leonel Fernández. Ujú. Eso hubiese sido mi respuesta natural. El problema ahora es que yo me di cuenta de que al final es todo lo mismo. Y cuando tú ves que en el PLD, yo le tengo muchísimo cariño al presidente Fernández, muchísima gratitud, igual que a Danilo Medina. Sin embargo,
Yo ¿No me di conoces cuenta a los dos? a los dos y he trabajado en campañas de ambos. Simplemente yo me di cuenta que la tensión a lo interno del partido hacía convertir un tema, un problema interno del En algo PLD nacional. en un problema nacional, y esto yo lo vi sumamente irónico. Empecé a llamar entonces a los miembros del comité político los dioses del Olimpo. Y fue cuando empecé a calar en la psiquis de los dominicanos, porque ahí empezaron la gente a escribirme, a decirme, tú dices lo que yo quisiera decir. O sea, que le va mejor al que dice las cosas como son. Totalmente. Para el joven político que conecta con nosotros, que quizás en algún momento ha querido decir algo y siente, por eso que tú explicabas hace un rato, que estaría faltando a esa disciplina que le inculcaron, le va mejor al que dice la verdad y al que es como es. Es que la verdad no debe ser nunca temida. Si tú dices la verdad, aunque duela, es la verdad. Es la verdad. Entonces, búscate, por ejemplo, un joven de mi edad, en el posicionamiento que tengo yo, que tenga cuatro partidos ofreciéndole la candidatura. ¿Cuáles son los partidos que te están ofreciendo No candidatos? ¿Sabes por qué? Te voy a explicar el por qué. Desde el principio yo he dicho que yo no voy a permitirme hacer política de la manera que se hacía antes. Y yo quiero hacer una política totalmente diferente. Y entre eso está incluido el no pedir que voten por ningún partido, sino pedir que voten por José Martínez Brito. Entonces, yo no quiero liberar la información de partido, aunque todo el mundo sabe que en estas lides te tienes que inscribir en un partido. Tengo que inscribirme en un partido obligatoriamente, y que estoy de la mano llevando una candidatura en la circunscripción número 2 con el diputado de la circunscripción número 2, que es Ito Bisonó. Entonces, la gente más o menos se imagina que la suerte que corra Ito Bisonó como candidato a la presidencia es la suerte que tomará José Martínez Brito como candidato a diputado en la circunscripción número 2. Eso no es un secreto. Ahora, yo voy a donde me inviten. No pretendo ir a donde no me inviten. Pero yo pensé, José, que tú no ibas a decir aquí por qué partido es que tú finalmente te vas a inscribir. No tengo esa decisión tomada. Pensé que nos iba a dar esa primicia. Es que no depende de mí. Yo sí te la prometo. Entonces tú estás con Ito Bisonó. Sí, totalmente. O sea, ese tu proyecto presidencial es Ito Bisonó. Mi proyecto presidencial es Ito Bisonó, porque su proyecto a la Diputación del Distrito Nacional en la circunscripción número 2 es José Martínez. Porque ya tú no estás en eso de que yo te apoyo a ti si tú no me apoyas a mí. Tú estás claro de que negativo, tú me quieres apoyar. ¿Tú quieres que yo te apoye? Apóyame. Claro, y todos los jóvenes debieran pensar exactamente igual. Yo digo que los líderes que buscan que los jóvenes se atropellen, se maten, se tiren por un barranco, por ellos no te quieren realmente y no quieren tu desarrollo. José, ¿qué tú quieres hacer como diputado? Lo primero que yo quiero hacer como diputado, como candidato a diputado, es empezar a escuchar a la gente. Ahí vuelvo a cambiar cómo se ha jugado a la política en los últimos 100 años. Un político piensa que tiene a Dios agarrado por una pata y al diablo agarrado por el rabo. Llega a una comunidad, empieza a tomar fotos que no le han permitido, que no le han dado el permiso de tomar, a subir fotografías que tampoco le han dado la autorización de subir, y a mostrar ideas que nadie le ha dicho que es lo que necesitan. Y la gente, ¿qué hace? Se adhiere a tus ideas. Si yo quiero ser representante de un sector de la sociedad, lo primero que yo tengo que hacer es escuchar qué quiere esa sociedad. Y escuchando qué quiere la sociedad, pues entonces yo puedo preparar un programa de gestión como diputado. Entonces, ahora mismo yo lancé una publicidad en la cual yo le pido a la gente que me invite a su casa a tomarme un café. Yo llevo el café, usted pone la greca, lo colamos juntos y hablamos cuáles son tus propuestas y cómo yo puedo modelarlas y mejorarlas, para luego entonces crear un plan macro de mis ideas para la candidatura a la diputación y hacerlo ya con la visión del ciudadano que yo pretendo representar. Esto es ahorrándome un gran dinero en asesorías políticas, porque al fin y al cabo una asesoría política es para eso, para saber qué quiere el electorado. No, y es realmente democracia. Claro. Eso es lo que debe hacerse. Y si yo pretendo ir por un partido pequeño porque entiendo que no voy a ir por un partido grande, o sea, a mí me ofrecieron la candidatura, a mí me ofrecieron abrirme las puertas de par en par en el PRM. Y yo dije, lo siento, pero no. Y mira, que le agradezco a la persona que lo hizo, y sé que lo hizo de la manera más sincera posible,
y me abrieron las puertas y me dijeron, ven, el PRM está abierto para ti. Yo pensé que te ibas para el PRM. Me lo dijo Carolina Mejía, me lo dijo Luis Abinader, me lo han dicho todos los líderes de ese partido. Sin embargo, yo, por el bien de ellos y por el mío, entiendo que mi posición tiene que ser desde un partido menos comprometido con las viejas prácticas de la política. Entonces, obligatoriamente tengo que salirme de esa trampa. ¿Tú, José, estás seguro de este camino? Totalmente. ¿Estás seguro que quieres ser diputado? ¿No le tienes miedo al proceso? ¿No tienes miedo de que te apabulle? ¿De que vengan con todo lo...? Bueno, ahora es diferente con el tema del dinero, pero tú no tienes miedo. Yo no tengo intención de gastar un peso, además de... Cuando yo puse no, porque la publicidad, me dicen que son 20 millones la campaña. La política la han hecho cara para que gente como tú y como yo no aspire. Sí, así es. En eso estamos totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hackear el sistema. Totalmente de acuerdo. Tú lo has dicho. Yo estoy de acuerdo. Tú lo has dicho como es. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Y yo espero, y es lo que yo le digo siempre a todos mis amigos que pretendan llevar este mismo camino. Yo te apoyo, aún tú no estés en mi partido, porque lo que yo pretendo es que la nueva política... Cambie, que esto cambie. Que la política cambie y que la nueva política se convierta en la regla. Incluso cuando yo lanzo la publicidad y le digo a la gente, mira, todo aquel que viva en Los Ríos, que viva en Arroyo Hondo, Cerro de Arroyo Hondo, todo lo que es Cristo Rey, la República de Colombia y todas sus extensiones, yo le digo a la gente, invítame a tomar el café. Yo no pretendo gastar dinero, porque si empiezo a gastar dinero, eso es un barril sin fondo. Y yo no lo tengo ese dinero. Entonces, lo único que puedo vender... No, vas a comprometer tu patrimonio. No voy a comprometer mi patrimonio, además a comprometerme con otras personas para que me den el dinero, para yo competir en las mismas condiciones que están otras personas compitiendo. Y yo así no lo pretendo hacer. José, en el PLD ahora, hace un tiempo se empezó un proceso para que se tomara más en cuenta la juventud. Sí. Dentro del partido, un movimiento interno de jóvenes con talento, se vincularon, se asociaron, se nuclearon con jóvenes de otros partidos y lucharon, por ejemplo, por la cuota de la juventud, que ya es un hecho y está incorporada en la ley de partidos. También vamos a vivir un proceso ahora de primarias abiertas y una serie de cambios que, aunque todavía no son los ideales ni lo que nosotros queremos, pero sí se han dado algunos cambios en lo que tiene que ver con la regulación de una campaña electoral y del el ejercicio de los partidos políticos. Esto ha llevado a que muchos jóvenes dentro del partido que tienen aspiraciones, estoy hablando del PLD, hayan acuñado una especie de eslogan que trata como de marcar el antes y el después, o por lo menos marcar este momento que estamos viviendo, que es que el juego cambió. Así es. ¿Tú crees que el juego cambió? El juego va a cambiar cuando finalmente esas candidaturas sean de esos jóvenes. Ahora mismo son solamente precandidatos y yo voy siempre al grano en ese sentido. ¿Tú crees que a Rafael Paz lo van a dejar pasar como candidato a senador? Yo pienso que tiene todas las posibilidades de pasar. Tiene todas las posibilidades de participar, sin embargo no tiene todas las posibilidades. ¿Qué puede impedir que él gane? ¿Qué puede impedir? Lo puede impedir Reinaldo Pared Pérez, lo puede impedir Margarita Cedeño de Fernández, que además sería un excelente candidato a senador. Que pudieran ellos interesarse por la plaza. Claro que sí. De la misma forma te hablaría de las candidaturas. O las reservas. ¿Qué pasó con Gilberto Cerulle, por ejemplo? Gilberto Cerulle es diputado por la circunscripción número 2. Lo hicieron embajador no sé dónde. ¿Quién ocupa su plaza? Su esposa. Su esposa. Para eso son las cuotas. Y yo nunca participé en este debate sobre las cuotas para la juventud, porque entendí que ahí era donde estaba el mayor engaño. Las cuotas siempre van a ser para los hijos de esos dirigentes, para las amantes, para los amantes, para las esposas, lo que sea, para la secretaria, las asistentes. Hay diputados aquí que son precisamente eso, asistentes de X o Y persona, y han llegado a ser diputados simplemente para tener una ficha que manejar en ese lugar. Entonces yo, como lo veo de esta forma, digo, no, a mí no me interesa una cuota. ¿Por qué? Yo sé que yo no sería nunca beneficiado por una cuota, porque a mí nadie me va a señalar de dedo y la cuota al final va a ser una señalación de dedo. Un señalamiento de dedo, perdón.
Entonces, no estoy de acuerdo con esto. Ahora, si la cuota es lo que se necesita para que 5, 6, 7 jóvenes pasen y empiecen a allanar el camino para que los que vienen detrás entren más fácil, yo lo apoyo. Pero si lo hacen, y en esto te traigo la pregunta de si el juego cambió, precisamente para traer este tema. Esos jóvenes que se comprometen, que vayan, que esos 5 o 6 jóvenes que pasen, o nosotros, o sea, todo el que esté, o sea, todo el que a partir de ahora se decida por aspirar a una candidatura y que tenga otro criterio, no necesariamente joven, tienen que mantener claro que, o sea, tienen que mantener claro y tener como un objetivo principal que quieren ir a hacer la diferencia. Porque lo que ocurre muchas veces es que vemos jóvenes, candidatos jóvenes, y lo digo responsablemente, y lo digo porque lo estamos viviendo ahora mismo, candidatos jóvenes con las prácticas de la política que queremos dejar atrás. ¿Tú mencionaste uno ahorita? Es verdad. Ay, Dios mío. Pero pasa en todos los países, ¿sí? Pasa en todos los países, pasa en todos los partidos políticos, para llevarlo más a un tema nacional de la República Dominicana. Sí, de todos los partidos. En todos los partidos. ¿Tú crees que si los jóvenes que están aspirando ahora de todos los partidos, por lo menos los que están aspirando a diputados y regidores, si todos esos jóvenes de todos los partidos se nuclearan o hicieran una red como hicieron los jóvenes para la cuota, ¿tú crees que eso haría alguna diferencia? O sea, si hubiera alguna unión, alguna vinculación y una agenda común de temas. Porque otra cosa, José, tú eres diputado, tú aspiras a diputado, vas, no sé por qué partido, pero vas a llegar allá y probablemente estando allá vas a tener que hacer alianzas para poder pasar tus proyectos. Claro. Vas a tener que cabildear con los otros para que te escuchen. Probablemente muchas veces vas a tener que subir mucho la voz para que los otros te dejen hablar. Porque yo no sé si tú has visto lo que pasa ahí. Totalmente. Entonces, ¿tú crees que sería bueno ir con una agenda de algunos temas en conjunto para empezar a mostrar desde la campaña cómo puede cambiar la política? ¿Tú has visto que últimamente hay reuniones que se dan que antes no se daban? Por ejemplo, era posible en los años 70, 80, que un candidato a diputado del PRD se sentara públicamente a tomarse un café con un diputado del Partido Reformista. Esto no ocurría. No. Imagínate candidatos. Políticamente puede que no reditúe el aliarte a otros jóvenes, pero para temas en común y para agendas de temas, claro que sí. Ahora, ¿cuál es la agenda del PRM? ¿Cuál es la agenda del PRD, del Partido Reformista y del PLD? Si tú notas, la mayoría de ellos tienen agendas completamente disociadas. Y los jóvenes que van a esos partidos tratan de ceñirse a la ideología que no existe de esos partidos en específico. Y no comprenden que los partidos tienen que mutar de la misma forma que muta la sociedad. Si yo ya no soy el mismo, ¿por qué el partido tiene que seguir siendo el mismo? Porque lo siguen gobernando las mismas personas. Exacto. Y si las mismas personas siguen gobernando, nunca van a permitir que llegue un joven, porque es que esas ideas nuevas y frescas los van a hacer quedar en ridículo. Y cuando ellos queden en ridículo frente a toda la sociedad dominicana, van a dejar de ser los generales sin tropas que hoy son. Pero ni siquiera van a tener el mote de generales. Y eso es lo que sucede. Cuando yo le digo a la sociedad dominicana lo que yo pienso, que es al mismo tiempo lo que piensan ellos, y yo te pregunto entonces ahora aquí, ¿yo puedo decir lo que yo quiera? Sí. Perfecto. Imagínate que yo llego a Telenoticias, me siento ahí y empiezo a hablar de un tema en específico, aun cuando ese programa tiene anuncios del gobierno. ¿Qué tú lo haces? Y yo lo hago sin ningún problema, porque en el Grupo Corripio me dan esa facilidad. Me lo dan en el Grupo Corripio, me lo dan en el Grupo RTN, que yo también tengo un programa de radio ahí en la mañana. Tengo la libertad total de hablar, aun cuando uno de los dueños de RTN es un PLDista a rajatabla, que todo el mundo lo conoce como una de las personas más cercanas a Danilo Medina. Y nunca me ha llamado para decirme a mí, no puedes hablar de Las Mochilas, no puedes hablar de Río Mulito, no puedes hablar de Sierra de Bauruco o de Valle Nuevo.
El otro día me senté a conversar con el ministro de Medio Ambiente, aun cuando yo he sido muy crítico respecto a temas que tienen que ver con Valle Nuevo, repito, o con Sierra de Bauruco. Y la siembra de aguacates en zonas protegidas que yo digo y lo mantengo, que está siendo patrocinada por el hermano de un presidente de la República, que es Milciades Medina, y él todavía al sol de hoy no me lo ha desmentido. No lo ha desmentido porque es así. Además de que no lo digo yo, lo dice su socio, que es Saturnino Espinal, que también lo dijo en un video que su socio es el hermano del presidente. Y es ahí donde yo me molesto, porque el presidente sabe que ese tipo de cosas está ocurriendo. Y debiera tomar cartas en el asunto, y debiera tomar cartas en el asunto el PLD y el comité político, pero no lo hacen, porque protegen ese tipo de situaciones, ese tipo de claques. Y ahí es donde yo no me siento conforme. Tampoco el PRM, yo lo he visto tomando posición férrea con temas de medio ambiente como esos que ya yo te comenté, porque a lo mejor tienen intereses. A lo mejor también tienen negocios que tengan que ver con minería o que tengan que ver con explotación como esas que se dan desde el gobierno. O a lo mejor tengan sus sociedades con esos ministros que les permiten esas explotaciones ilegales del suelo o de minas o lo que fuese. Sin embargo, mi satisfacción es cuando yo me siento en mi computadora, luego de yo concluir un comentario, y que la gente empieza a seguirme y empieza a hablarme, empieza a comentarme y a compartir. Yo me hago viral en cuestión de minutos simplemente enviando por WhatsApp un video. Y la gente lo asume como propio y lo comparte. Tú sabes lo difícil, tú haces política, Erinia. Tú sabes lo difícil que es que una persona comparta un mensaje político. Es sumamente difícil. La gente está completamente apática a los mensajes políticos. Vamos a hablar de eso, José, después de una pequeñita pausa que vamos a hacer, porque me interesa que me desarrolles un poquito más ese tema de la apatía política, porque yo tengo una teoría. Para mí esa apatía es un mito y la vamos a discutir ahora. Perfecto. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste vacaciones? ¿Ya te animaste a conocer toda la cultura de tu país? De la gastronomía en la zona de Monteplata, increíble. ¿Ya pusiste en agenda tu próximo destino para visitar? Porque en Única Radio tenemos un programa que te ofrece toda la información que necesitas para que te animes a disfrutar los mejores momentos de tu vida. Pero entonces se unieron para combatir el contrabando que existía en la zona. Muy típicas, por ejemplo, nos encontramos con la morcilla. Lo hice otro de los platos característicos. Vacacionando de ERE, cada viernes a las 4 de la tarde por unicaradio.net. Tres mujeres en foco. Continuamos en Política Cool conversando con José Martínez Brito. Y antes de irnos a la pequeña pausa, te decía, José, que para mí esa apatía que nos han querido vender, de que la gente no se interesa por la política, que la gente no quiere, ya que la gente está cansada de la política, en parte es cierto, hay algo de verdad, pero hay otra cosa que no es cierta. Y te lo digo porque yo no sé qué es lo que pasa y quisiera que tú me digas tu opinión sobre esto. ¿Tú crees que la gente está apática porque se cansó de la política o porque la política y los actores políticos han hecho lo posible no para que la gente esté apática, sino para que la gente no se interese por la política? Lo digo porque cada vez parece más difícil, o sea, cada vez los partidos políticos, por ejemplo, se la ponen más difícil a la gente para que interactúen con ellos. Claro. Entonces, empezando por la transparencia, que en los mismos partidos no te la permiten. Entonces, esa apatía es una apatía que
¿quién creó esta apatía? O sea, ¿esto es real o no? ¿No será como que nosotros, los políticos, se la estamos complicando a la gente para la participación? Mira, tú sabes que a mí me parece que tu teoría tiene mucho de veracidad, pero hay una parte histórica que uno tiene que agregarle a esto. Uh-huh. Y es que en los años de Balaguer, en los años 70, cuando Balaguer volvió al poder en su segundo mandato, o en su segundo grupo de mandatos, se creó una clase media a la cual no se le exigía ningún tipo de presión tributaria. Uh-huh. Esa clase media que no pagaba impuestos, a su vez no le importaba si la educación pública era de calidad, si el transporte público era de calidad, si la salud pública era de calidad, porque no la utilizaba. Y de manera privada se patrocinaban ellos mismos todos los servicios que debieran ser públicos y suplidos por el Estado, pero que eran de muy mala calidad, a ellos no les interesaba. Cuando llegan los años 90 y Bosch toma fuerza, Peña Gómez toma fuerza en contra de Balaguer, empiezan entonces a discutirse otros temas. La crisis de los años 90 hizo que la gente volviera a poner los pies sobre la tierra y tuviese que volver a la educación pública, a la salud pública, al transporte público, y tú entonces te das cuenta que en esa generación todo el mundo estuvo en un liceo. Uh-huh. Cuando llega el PLD al gobierno, el PLD tenía una voracidad fiscal que la demostró desde el 96, desde su primer momento. Duplicó en sus primeros 2 años el Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Y eso fue uno de los grandes logros. Pero al duplicarlo, necesitaba entonces más ingresos para pagar el endeudamiento que había adquirido para duplicar el Producto Interno Bruto. En ese momento entonces, una clase media que no tenía representación empieza a penalizarse con impuestos y empieza a dolerle en el bolsillo. Cuando le duele en el bolsillo dicen, pero espérate, a mí me están cobrando impuestos y yo no estoy viendo nada en retorno. Pasan los años, la gente se va dando cuenta y se va haciendo esto se hace más hincapié en esta situación y llega el 4% para la educación y el movimiento de los amarillos. Las sombrillitas amarillas que causaron un revuelo a nivel social y la gente dijo, ahora yo quiero hablar, ahora yo quiero decir algo, pero no puedo decirlo desde un partido político porque contra quien yo estoy luchando es contra ese partido político o esos partidos políticos que han estado gobernando y que me han dañado mi economía a mí personalmente. Puede que tú lo veas como algo inútil, lo que en su momento ellos intentaron, pero lo lograron. El 4% para la educación, Danilo Medina tuvo que implementarlo porque se sentó ahí en la Católica y firmó un pacto donde firmaron todos los que eran candidatos a la presidencia, porque el que no firmara ese pacto no ganaba las elecciones. Danilo Medina cumplió con su promesa e implementó el 4% para la educación. Mal implementado, pero lo implementó. Y la gente dice, bueno, pero me funcionó. Esta lucha social dio un resultado, dio un fruto. Llega Marcha Verde, llegan estos movimientos, que Somos Pueblo, que participación, muchísimas. Y la gente comprendió que la única forma de lograr que algo ocurriera era yéndose de frente y en contra de los partidos tradicionales. Incluso cuando el PRM trataba de entrar a la Marcha Verde, los repelían. Y el gran daño que le hizo esa actitud a la Marcha Verde fue que nunca salieron líderes políticos de la misma que pudieran empoderarse con el discurso de Marcha Verde e ir a los partidos y ostentar candidaturas, porque ellos no querían nada que ver con los políticos, porque entendían que todo el mundo era igual y que todo el mundo se apoyaba mutuamente. Esa apatía por lo político o por los mensajes políticos no necesariamente es una apatía por la política. Simplemente los actores actuales y que se han desarrollado durante 20 años sin cambiar y sin renovarse, ya la gente no los quiere, ya la gente está hastiada. Lo que estamos viviendo entonces es una crisis de representatividad que de hecho no es exclusiva a la República Dominicana y que en el contexto local tiene el agravante de lo que tú acabas de decir, que hace 20 años, cuando nosotros estábamos creciendo, hay gente que hoy está en la opinión pública, políticos, que cuando nosotros estábamos creciendo estaban en la opinión pública. Totalmente. O sea, nuestra generación no ha visto un cambio, exceptuando lo que pasó con el presidente Fernández,
O sea, en el PLD... En el 96, tú dices, el cambio del 96. Exacto, en el PLD creo, o sea, en el PLD se dio más temprano esta renovación de la que Totalmente. ahora mismo, y bueno, Por y la ese... enfermedad de Juan Bosch que... Y yo diría que en obligó. ese ciclo que empezó en el 96 debería cerrarse pronto en el Partido de la Liberación Dominicana. Date cuenta que cuando Leonel llega a la presidencia, Leonel abre todo un abanico de posibilidades para otros miembros de los partidos que tenían inclusive edades parecidas a la de él. Cuando Leonel Fernández gana, entonces Jacinto Peinado ya era una opción en el Partido Reformista, que perdió, pero ya... Pero José, mira, antes de que tú te vayas, porque hay varias preguntas que nos faltan y no, pero tenemos que montarlo en el ascensor a él. Hay que ponerle su minuto para que él... Nosotros tenemos una dinámica aquí con los invitados que le pedimos que se suban a un ascensor, el discurso del elevador, tú sabes. Te vamos a dar 1 minuto para que tú convenzas a unas personas que van a estar en ese ascensor, que yo te voy a decir quiénes son, de tu mensaje. O sea, el mensaje de la clase media, el mensaje que tú has estado promoviendo en los diferentes. Entonces, en ese ascensor, tú vas a estar con el CONEP, con el presidente Danilo Medina, es un ascensor VIP que tú vas a estar, con Luis Abinader, con 2 o 3 muchachos de la universidad que estaban ahí por casualidad, un delivery. Sí, imagínate que ese ascensor es bien diverso. Tú tienes que hablar de una manera que convenzas a todas esas personas de que ahora hay que prestarle atención, de que en esta vuelta hay que escuchar a la clase media. Entonces, cuando tú ponte el audífono para que escuches el tiempo, Claro. cuando estés listo, 1 minuto tienes. The game begins in 3, 2, 1. La clase media de la República Dominicana ha sido completamente penalizada en los últimos 20 años, al punto de que la clase media tiene que pagar seguridad privada aún teniendo la seguridad pública que debiera ser suplida por el Estado. Paga una tarifa de luz alta que tan pronto pasa de 701 kilovatios, tiene que subvencionar bono luz, bono gas, bono lo que sea, incluso la tarjeta Solidaridad. Yo entiendo que es tiempo de que la clase media se le haga justicia y nosotros, que somos los que soportamos en nuestros hombros todas las políticas sociales del gobierno y todas las políticas de transferencia social del Estado Dominicano, obtengamos algo a cambio. ¿Y qué es lo que queremos? Seguridad económica, seguridad para nuestros hijos, una educación pública que nos permita a nosotros poder utilizar esta educación y que nos aumente el salario inmediatamente, porque réstale a una persona lo que tiene que pagar de educación privada para que lo pueda utilizar en cualquier otra cosa y se me acabó el tiempo, ¿verdad que sí? Sí, pero ¿puedes terminarlo? Bueno, cuando Alguien se paró en la puerta. Yo creo que me escucharon, Sí, me estaban escuchando sí, y el ascensor sí. no abre. Al fin y al cabo tienes que escuchar a la clase media, en esta vuelta tienes que escucharlos, porque este es el momento en el que nadie se va a quedar sentado. Nadie debe permanecer callado, nadie debe guardarse sus palabras, porque si no es ahora, nunca va a ser el momento del cambio. Muy bien, José. ¿Este país es de clase media? Es un país que posiblemente pueda ser de clase media siempre y cuando la convirtamos en una clase fuerte. Tú sabes que Danilo Medina habla de esta situación, de que es un país de clase media, cuando el Banco Mundial ha establecido claramente que la movilidad económica en la República Dominicana es menor a un 2%. Ciertamente tenemos una clase media grande, amplia, pero es una clase media que está en un estado de vulnerabilidad. Por tanto, somos un sector vulnerable, a un tris de convertirnos en pobres. José, tú parece que eres una persona como que siempre está como aburrido, como con ganas de pelear. Que tú te diviertes, tú haces cosas, o sea... Yo soy totalmente guau. Ah, tú eres guau. Yo te vi rapeando ahí, improvisando en un programa en estos días. Dime tú, ¿cómo te cae la reelección? Ellos dicen que eres tú quien quiere continuación. Explota esa burbuja y vota con educación. Y cuídate en la calle, te atraca la percepción. Mira, José. José. Te canto la otra parte, que en 2015 con tu cuarto compraron medio congreso. Y con lo que tiene en el bolsillo no puede comprar ni queso.
De rap. Tira del rap. No te preocupes. Ya al fin y al cabo, lo que yo le quiero decir a la gente, y yo estaba loco por venir a Política Cool. Nosotros estábamos locos porque tú vinieras para acá también. Tú tienes una forma de entrevistar que es exquisita. Yo sé Gracias. que tú, porque conoces el ámbito político, tú sabes lo que es ser joven y tirar para adelante. Yo a ti también te quiero ver en una candidatura, Erinia. Y yo Voy para allá. Y yo quiero poder apoyarte y quiero salir contigo a donde sea que tú vayas a ir y yo poder abiertamente decir, yo apoyo a Erinia Peralta. La apoyo porque es ella parte de nuestra generación y parte de lo que nosotros necesitamos como nuevos políticos en la República Dominicana. ¿Sabe qué? Eso que tú acabas de decir, que te lo agradezco mucho y lo valoro mucho porque viene de ti y yo te tengo muchísima admiración y te digo con toda sinceridad y desde el corazón que estábamos locos por tenerte aquí en Política Cool. Eso que tú has dicho es un mensaje muy importante para todos los jóvenes que hacen política, de todos los partidos políticos, porque no hemos dejado convencer de que el problema de la política es la herramienta, o sea, los partidos, y no las personas. O sea, hay personas en los partidos políticos que se han equivocado, pero eso no quiere decir que el sistema de partido tenga que desaparecer. Y yo te quisiera hacer una pregunta en ese sentido. Adelante. Para ti, al día de hoy, ¿la lealtad de un político debe estar en su partido o con la sociedad dominicana? La lealtad de un político tiene que estar con la sociedad dominicana. Cuando todo el mundo comprenda eso, tendremos políticos que van a tener a la sociedad dominicana como su principal objetivo de mejoría. Y le comentaba yo a un amigo mío para concluir, él me decía, ¿y cómo tú ves el tema de que la política lo arropa todo, la corrupción arropa toda la política? Me decía, yo le decía, si tú te molestas porque tu perro mueva el rabo, o tú le puedes reclamar a tu perro porque mueve el rabo, o porque tu gato maulle, el gato maulla. El perro mueve el rabo. Si tú eliges políticos corruptos para que dirijan las líderes de la nación dominicana, ¿qué tú esperas? Van a robar y punto. Empieza a elegir otros políticos que tengan otras visiones, que tengan otras prioridades, Sí. Y de esta forma entonces sí vas a empezar a cambiar el Estado con tu voto. ¿Tú crees que se puede ser político y ser cool? Yo creo que tú y yo lo hemos demostrado. José, gracias por acompañarnos en Política Cool. Se nos quedaron muchísimas preguntas. Tienes que volver cuando sepas ya, o sea, cuando ya puedas decir el partido político por el cual vas a correr en la boleta. Pues para una semana y media. En semana y media, pues, ya Si tenemos tú quieres, que... yo te doy la primicia a ti. Por porque favor. la verdad que sí me encantaría. Yo te voy a dar la primicia a ti. Cuando ya yo tenga esa información, Por favor. yo te voy a llamar Cuadramos. y ese día tú cancelas a quien tú No, tengas no, y o hacemos- yo vengo por 2 minutos y lo digo. No, hacemos ese programa. Cuenta con eso, que ese programa va. Señores, nos vemos el martes en otro episodio super cool con otro invitado más cool todavía. Claro, @JMartínezBrito para Instagram, Facebook y Twitter. Ahí es que usted va a entender absolutamente todo lo que usted escuchó a vuelo de pájaro en esta entrevista, porque yo no subo fotos. Yo Señores, lo que subo- síganlo, por favor, síganlo de verdad.